Vayan prendiendo las cámaras, si pueden, por favor. Ok. Bueno, vamos a comenzar. Si, chicos, les aviso que si en algún momento por ahí tiene un poquito de complicaciones la internet, justo no ando de viaje, así que estoy en un lugar donde va acá observando, veo que tengo muy buena señal, pero uno nunca sabe, ¿sí? Así que ustedes me avisan y reestructuro, pongo los datos y demás. En el principio, chicos, bueno, agradecerles, hice la reflexión ahí, se las voy a subir del cuadro sinóptico, me pareció muy bueno, algunos más que otros menos, obviamente, como siempre, algunos con más dedicación. Me parece que retomar esta idea de la necesidad de síntesis, que es la reflexión que hicimos en la clase pasada, me parece que es muy bueno. Nosotros habíamos dicho que durante el proceso de las asignaturas, uno como estudiante la mayor cantidad de veces, aún generando producciones, o sea, aún generando estructura, generando pensamiento, generando foros, generando propuestas, siempre termina de analizar la situación. Y el análisis en el cerebro humano queda siempre en el plano de la generalización. Y hay un momento en el cual ese plano de la generalización hay que tratar de abortarlo y empezar a sintetizar. Y una de las maneras de sintetizar es el mapa sinóptico, ¿no? Porque estructura, porque conceptualiza y sobre todo porque prioriza los contenidos y competencias que vamos desarrollando. Yo exhortaría incluso que esta actividad sea sincrónica y permanente durante todo el proceso de la gestión universitaria. Recordemos siempre que el momento al que uno llega en la producción analítica siempre tiene que ver con engrosar y aumentar las posibilidades cognitivas. Y sin embargo, cuando nosotros sintetizamos, empezamos a ver eso en un plano de un hecho para la utilización de otro efecto. No es lo mismo analizar, por ejemplo, el recurso de cada una de las didácticas deportivas que después ponerlas en práctica. Y acá, como las teorías es mucho más difícil ponerlas en práctica, me parece que el cuadro sinóptico o el mapa sinóptico que ustedes hicieron está muy bueno como una manera entonces de construir conocimientos de un segundo orden y que no todo quede como, me parece que lo conocía, yo esto lo vi, sino más bien como esto que yo acabo de observar acá es más importante que esto y por tanto a la hora de generar, por ejemplo, una propuesta didáctica, una construcción de una clase y demás, lo voy a tener en cuenta. Les digo a todos los chicos y chicas que todavía no tienen prendida la cámara, que es con carácter obligatorio, no se olviden por favor para su asistencia. Bueno, en la clase del día de hoy la vamos a llamar, si se quiere, el juego como práctica social. ¿Qué significa eso? En primer lugar, vamos a definir juego. En segundo lugar, vamos a definir, obviamente, práctica social, pero también lo vamos a contraponer o lo vamos a seleccionar con tres grandes teorías de juegos. Hay muchas teorías de juegos. Incluso me animo a decir una cosa, chicos. La cibernética, la sistémica y la Internet han construido sus bases seminales sobre las teorías de los juegos. Es muy, pero muy impresionante como los primeros teóricos de la construcción de red de redes, lo que hoy llamamos Internet, con sus nodos, lo utilizaron a través de los juegos. Y en los juegos uno analiza el mundo contemporáneo y su realidad, sus experticias a través de una conformación de sintaxis que todo juego, ¿no? Pues el truco, puede ser el ajedrez, como también pueden ser los juegos deportivos, como los juegos inventivos, los juegos de descubrimiento, las propuestas divergentes, absolutamente toda concepción de juego que uno haga en este universo, siempre lo hace desde la sintaxis, siempre lo hace desde el pensamiento divergente. ¿Y qué significa esto? Bueno, construir una propuesta pensando qué es lo que piensa el otro. Si no es muy difícil jugar. Imagínense, no sé, ingresar a un terreno de ajedrez.
empezar que te toquen las fichas negras y haber pensado, por ejemplo, que vos ibas a salir con determinada partida y que ibas a hacer tres o cuatro movimientos como mínimo que tenías propuesto y el que parte con fichas blancas, que son los que hacen el primer movimiento, ejecutan una partida que es anormal. Entonces vos decís, oh, ¿qué pasa con todo lo que yo diseñé? ¿No? Si yo hago lo que yo diseñé, entonces ya empiezo perdiendo de plano. Entonces vos tenés que empezar a pensar qué es lo que piensa el otro, qué es lo que analiza el otro y qué hiciera el otro si te ve a vos en esta condición. Incluso así entonces el juego se empodera de esta idea de yo voy a jugar pensando que ellos van a hacer determinada situación y voy a demostrar algo para que ellos ejecuten de otra manera y entonces yo podré hacer lo que yo verdaderamente quiero, que no es precisamente lo que ellos creen que yo voy a hacer en este tipo de juego. Fíjense cuán grande puede ser este pensamiento. Y esto entonces puede pasar desde un plano totalmente simple, analítico, como puede ser, vamos a llamarlo de esta manera, el juego de un felino con su, porque tiene una gata con sus gatitos, ¿no? Siempre hay un juego ahí, en la cual vamos a poner que el juego sea que abren las bocas la madre y que se empiezan a los primeros días ¿cómo se llama? A morder y también se empiezan a rajuñar y la madre entonces se le saca cuando ya le rajuña un poco fuerte, no sé, imagino 10 12 días de vida con sus gatitos. Ahí hay un juego, ¿no? Y vamos a definir ese tipo de juego de los felinos. Podemos hablar también de los delfines, cómo juegan, podemos también hablar de nuestros juegos contemporáneos y podemos hablar también de los juegos de segundo orden. Pero antes es importante entonces analizar qué es una práctica social. Y la definición máxima de una práctica social que nosotros tenemos es la siguiente. Esta es un modo común, un modo recurrente, un modo convencional, una forma de realizar cierta actividad. Eso es una práctica social. Ahora, para que verdaderamente esa práctica realizo tal acción sea considerada social, tiene que abrir el abanico y experienciar sobre la base de todos, o sobre la base de muchos, o sobre también la base de las mayorías. Y aquí entonces nosotros decimos que esta actividad o modo de realizar cierta actividad tiene que ser compartido con los integrantes de una comunidad. Incluso el concepto de comunidad puede entenderse entonces con una relación dialéctica y directa en relación a las cosas que hace la comunidad. Nosotros, por ejemplo, podemos decir mi presentación, ¿no? Hola, ¿qué tal? Bueno, yo soy de una comunidad ajedrecística. Ya me define, ¿no? ¿Cómo me define? Me define como una persona que está muchas horas de mi vida pensando en movimientos, me define como una persona mayoritariamente disciplinada, me construye como una comunidad de personas selectas dentro de la comunidad más grande, porque no es un deporte extremadamente practicado. O así con cualquier otra. Mira, yo la verdad que soy, represento a una población que hace buceo en aguas profundas y frías. Bueno, es una práctica social súper chiquita que te define y hay una comunidad que puede ser menos que otras comunidades como la del fútbol y mucho menos como la del fútbol reducido, pero que en el fondo guarda de ellas diferentes actividades, juicios, movimientos, experiencias, deseos y demás. Y estas prácticas son válidas para una sociedad específica, pero pueden resultar inapropiadas para otra. Entonces yo, en el ejemplo que les puse, le puse el cuerpo de una mujer, que es el cuerpo lamentablemente más pensado, más reflexionado y más enjuiciado en la historia de la humanidad, sobre todo por las culturas religiosas, por las culturas mitológicas y por las culturas, obviamente, por decirlo así, políticas, que también tiene que ver esto con la hegemonía del cuerpo y con la mercantilización del cuerpo, ¿no? Usted, por ejemplo, todavía en la actualidad, aunque menos, va a comprar una crema para el cabello, por ejemplo, y aparece la silueta completa de una mujer y decís, ¿qué tendrá que ver, no? O sea, a lo sumo el cabello, ¿no? ¿Y por qué siempre el cabello de la mujer? ¿No? Bueno, siguiendo esta tonada,
Yo no sé si ustedes conocen Oriente Medio, Oriente también. Dentro de la cultura oriental y central, obviamente, aparece el cuerpo de la mujer no mostrado. ¿No? Entonces yo les puse una imagen que es una chica que está tomando sol, que está totalmente tapada. Que la única parte que se le puede observar es la parte de la cara, que es lo que le define, lo que nos define a nosotros en este mundo, ¿no? Actual, geoconceptual. Y por el otro lado, quizás una persona que está con bikini, que es una persona quizás del mundo más desde una perspectiva como la nuestra, ¿ma? Puede ser latinoamericana, puede ser europea, puede ser hasta incluso, me animo a decir, norteamericana, ¿no? Del norte, México, Canadá, Estados Unidos, del centro. O sea, es un cuerpo que ostenta ante la playa mostrar todo salvo aquellas partes que nosotros denominamos íntimas, ¿no? Las mamas, las partes inguinales, que para los varones sería lo mismo, ¿no? Ahora, nosotros lo primero que hacemos es como, bueno, yo si voy a la playa, nosotros, ¿no? Como colectivo me pondría una bikini, ¿no? Si voy a un lugar de mucho sol y no me taparía de esta forma. Pero ese pensamiento no puede nunca trastocar en el concepto de práctica social como que la otra, ¿no? Como que la otra parte es una parte mala, o es, mirá, están equivocados, o es, la verdad que yo no lo haría nunca, no sé por qué hacen eso, sino que es también parte de su cultura. Y en este caso, obviamente, vienen con un enjuiciamiento mito religioso, me animo a decir, aunque no soy practicante de esa propuesta. Ahora, vamos a hablar también de que hay prácticas sociales que lamentablemente sí tienen que ser, entonces, criticando un poco esta cita que yo les presenté al principio, empezadas a reflexionar. Por ejemplo, hay una comunidad, por suerte, muy pequeña en el mundo, pero que contemplan hoy en vida a mujeres, más de 200 millones de mujeres en la actualidad que han sido mutiladas eh, mayoritariamente se llama mutilación genital y que se practica circunscripciones y se practica un tipo de intervenciones que órganos internacionales declaran en la actualidad que es un atropello a la realidad de la mujer, ¿no? Y en muchos casos yo me he metido a tope con esta cuestión, ¿no? Para empezar a entender esto de cómo es que suceden estas prácticas sociales, leía que muchas mujeres que no habían sido, lamentablemente, para ellas mutiladas genitalmente, de grande lo hacían de forma independiente. Obviamente estamos hablando de un cúmulo muy chiquito, ¿no? ¿Quién va a querer padecer eso, ¿no? Que te quiten órganos de sensibilidad. O sea, eso quiere decir de que hay una cultura que imprime una identidad que pareciera que genera para ser pura, en este caso, tener ese tipo de intervención quirúrgica. No siempre, incluso hecho en espacios de reconocimiento, como se llama, hospitalario y demás, que por lo menos ahí entraría dentro de un plano más diferente. Y si hay 200 millones de personas que aplican esta cuestión, significa que hay un montón de personas que quedan en el medio, que fallecen por estas intervenciones mal realizadas y demás. Incluso hay una persona que se denomina, que falleció, pero que se denominaba en Oriente Medio como la Dama Negra, que era una persona que practicaba eso con una gilet al recién nacido de las niñas, ¿no? Ahora, eso es una práctica social que las define como comunidad. ¿Cómo podemos nosotros entonces para decir, che, esa práctica social es totalmente maleva, es totalmente innecesaria y sobre todo es una práctica que se aplica a una comunidad de niñas recién nacidas, neonatas y a lo sumo en el principio momento de la adolescencia? Entonces acá hay órganos internacionales de la ONU para abajo, miles que predican la identidad de que también, previo a eso, hay derechos que son institucionales e internacionales. Los derechos de las niñeces, los derechos de la adolescencia, los derechos de los neonatos. Significa que cualquier comunidad tiene que interpretar de que esta actividad no es sana, no es necesaria y que sobre todo
para intervenirse el cuerpo de uno tiene que haber una decisión propia, que claramente al recién nacer no aparece. Dejando este ejemplo de lado, porque es un ejemplo duro, crudo y la verdad que bastante triste de la realidad que todavía se sigue practicando, podríamos ir a otros que tienen que ver con la cultura de la malintención frente a los animales. Por ejemplo, no sé si alguien conoce de ustedes, ha ido a España y aparecen ahí las corridas de toros, ¿no? Eh, que es un torero, 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 que está muy de moda, que por suerte cada vez menos incluso en España, bastante enjuiciado, que con armas de destrucción, con guinchos creo que se llaman, hace correr a los toros de un lado para otro, mostrándole un color que le genera admiración y que le genera deseos porque así están preparados incluso esos toros, y que terminan en la muerte del mismo, ¿no? Si el torero es bueno, lo mata más rápido, ¿no? Y entonces el movimiento, la estética, cómo muestra, cómo corre, cómo sube, cómo lo clava, y eso nada, eso trae como consecuencia un dolor tremendo, ¿no? Y esto es más enjuiciable incluso cuando estamos hablando de seres sintientes, o sea, seres que sienten, ¿no? Es feroz cómo puede pasar esto frente a sujetos que están sintiendo dolor. Por ahí después, con las plantas, con las rocas, seres vivos o no, quizá pasa otra cosa porque ya no hay evidencia de que estos seres vivos o no sientan dolor o sientan en sí. Entonces la situación es otra, porque también uno podría decir, vieron que hay anillos que se le ponen a los árboles, que se le ponen anillos para que el árbol crezca de determinada manera o todo el tiempo se lo está podando para que se mantenga chiquito, hegemónico, para que viva dentro de una propiedad vertical, de andar a ver quién, que vive en un 21 piso y es amante de las plantas, una cosa que es increíble, que no se puede entender, y que entonces desea tener unas plantas todas chiquititas para lucirse de esa realidad. Pero bueno, hasta ahí la conciencia no ha evolucionado. Y también podríamos hablar, ¿por qué no?, aunque se ha hecho un esfuerzo tremendo en todos los matarifes de la mayoría de los países del mundo, porque nosotros somos seres carnívoros y seguimos comiendo carne, como un hecho de el sufrimiento de los animales, ¿no? Por ejemplo, los puercos, ¿no? Muchos de los chanchos se encuentran, o los cerditos, se encuentran en un espacio donde no tienen lugar para correr, donde no tienen verde, donde son alimentados a base de estructuras que jamás comieron y que al momento en que los engordan muy, muy rápidamente, generando incluso hasta muchas veces la muerte previa al matarife, y de ahí solamente con la intencionalidad de que los seres humanos coman a otros animales, que es muy loco, ¿no? Es muy loco con el pensamiento que nosotros hemos desarrollado como sociedad. Entonces yo quiero bajar un poquito la guarda, no llegar a estos ejemplos que son como un poco contradictorios, un poco también dolorosos, y que ustedes me digan qué nos define a nuestra cultura, en primer lugar, nacional. ¿Cuáles son las prácticas sociales de los y las argentinos? A ver, El fútbol, el fútbol. ¿Por qué decís vos que es una práctica social? A ver, Cintia, ¿qué tiene? porque tiene historia, cultura, se da en un tiempo determinado, eh, como que se dice, sí, tiene historia. Se dio desde un tiempo hasta ahora y cada vez se perfecciona más. Ese valor que dice Cintia no está en la clase y es muy importante. Las prácticas sociales empiezan sin darnos cuenta que inician y después se abren en el panorama y se extienden en tiempo y también, Cintia, ¿sabes en qué más? En espacio. Porque en Sí, tu barrio, quizás que estás allá, muy, muy en el sur a comparación mía, yo que estoy en el centro, en mi barrio, y quizás alguien de La Quiaca, si mirásemos ahora por Google Maps qué está haciendo, seguramente pasa lo mismo con los niños y las niñas y los adolescentes. Quizás en tu lugar, si hace mucho frío, mucho viento y demás, por ahí está tinglado, ¿no? Dentro de un lugar, por ahí acá están abrigados, y por ahí allá en el norte, si hace mucho calor, estarían en cuero, pero todos están jugando al fútbol, ¿no? sí. Entonces, eso que dice Cintia totalmente nos define como práctica social. ¿Cuál más? A ver, ¿El mate, profe? el mate. A ver, contame eso. ¿Cómo? ¿Por qué es una práctica social? ¿Qué tiene el mate?
No, que también es una tradición y ya está instaurado en la sociedad, digamos. Ya lo venimos haciendo hace mucho tiempo ya lo tenemos como algo en común, los argentinos. Ujú. Incluso, Lucas, si alguien sale de nuestra región, ¿no? Te vas a otra región, no sé, a Asia, a África, o incluso ni siquiera tanto, acá nomás, a Costa Rica, incluso en el norte de Brasil, a Venezuela, y andás con el termo y con el mate, ya hay una presencia de reconocimiento global del mismo, ¿no? Y que la gente dice, argentino, ¿no? A lo sumo, o uruguayo, ¿no? Porque como de la región esa donde beben esa infusión. Ahora, yo quisiera preguntarte, ¿qué elementos construyen al mate como práctica social frente a otro tipo de infusiones? Por ejemplo, el café. Ahí vengo. Bien, mientras vos hablás, yo voy a abrir una ventana. A ver, ¿cómo es eso? A vos te preguntaba, Lucas, ¿eh? ¿Por qué el mate es una práctica social y de qué se construye en detrimento o en contradicción con otro tipo de infusiones? Sí, yo calculo, bueno, porque es una bebida que, a pesar de que como el café también existió en tiempos de antes, es como que nosotros lo establecemos como un símbolo también de la tradición argentina y es algo que lo fuimos adoptando y es algo que todas las personas, digamos, de Argentina en 1900 o ahora en 2025 lo siguen haciendo y quedó instaurado como un símbolo de la Argentina, podría decir. Pero yo lo que te digo, en realidad tu respuesta es excepcional, pero yo quiero ir a otro lado. Vos, por ejemplo, podrías decir, bueno, ¿y qué toman los colombianos, no? Porque nosotros tomamos mate. ¿Los colombianos qué toman? Café. Café. ¿Sí? ¿Qué toman los chinos, por ejemplo? ¿Qué toman los chinos? té ¿Qué toman? verde. Té, ¿no? Té, infusiones, hierbas. Ujú. ¿Qué toman los americanos? Bueno, y ahí podemos pasar por diferentes naciones y consumen diferentes infusiones. Ahora, Lucas, el mate no es una infusión. Es mucho más que eso, ¿o no? Es una práctica social. ¿Por qué? ¿Qué elemento guarda? Esto de simplemente poner una hierbita, de poner una cosa y chupetear por ahí. ¿Qué guarda atrás de eso? Pues para Luca y para el resto, ¿no? Puede ser como la interacción y la que construye tipo un grupo con el que interactúan y se comunican. Sí. ¿Qué más? ¿Qué ibas a decir, Ale? Profe, Ah, no Yo iba a sé. identidad decir puede el ser. compartir, porque viste que Compartir. estás cebando mate y vas para cada lado, Ajá. pumba, toma uno, bueno, se termina, pumba para el otro y así. Entonces estás compartiendo constantemente. Sí, pero vos ahora estás solo, ¿no? Bueno, pero sí, pero si quieren les paso uno. No, no, pero obvio, obvio. Pero incluso hasta en las condiciones más desfavorables, a vos también te está sirviendo como una especie de me comparto, me hago, ¿no? Es como que hay una relación de Es un compartir. acompañante, ¿Eh? es un acompañante más. Exactamente, exactamente. Da Cintia, ¿qué ibas a sentido de decir? identidad. Puede ser que da sentido de identidad, de pertenencia. Sí, pero el café también, ¿no? Porque vos decís, Sí, pero mira, yo por ejemplo, el no mate, sé. como dice Alejandro, se comparte. Ujú. Pero el café también se comparte, Cintia, ¿eh? Por ejemplo, llegás a la casa de un colombiano, de un cubano, si yo viví muchos años en Cuba, ¿no? Y llegaba a la primera casa, llegaba un cafecito, era como, ¿viste? Cafecito, y ya todo el mundo hacía un cafecito que una cosita así chiquitita, ¿no? ¡Plac! Tomaba y ya estaba. Pero siempre llegas a la casa de un cubano y siempre hay un café. Entonces también hay una relación de compartir. Pero acá hay una cosa como que excede la infusión y el valor que te puede dar desde el punto de vista del gusto, porque uno cuando toma otro tipo de infusiones, realmente son ricas o no. Y esta, la nuestra, no es un licuado de banana, vamos a ser sinceros, ¿no? O sea, tampoco es un bombín, una cerveza. Es como que tiene un aroma, tiene una compostura, tiene una situación que por ahí, hasta incluso muchas personas, por no cambiar la yerba, terminan tomando una cosa lavadísima, pero igual lo seguimos haciendo, ¿no? O viene otro y te dice, che, Cintia no, Cintia toma con azúcar y yo tomo re amargo, y Cintia lo toma tibio y yo tomo re caliente, y tomo igual todo el tiempo, ¿no? Como que hasta mis propios gustos los pongo en valor en detrimento de poder compartir con el otro, con la otra, ¿no?
Eso es una práctica social. Dijimos el Son fútbol. costumbres también. ¿Cómo? Son costumbres también. Le, Sí, por ahí la palabra costumbres, la palabra cultura, por ahí, bueno, no todas las prácticas sociales, digamos, resguardan esto, ¿no? O sea, todas las prácticas sociales obviamente son culturales porque nosotros dijimos en la clase de cultura que la cultura es todo lo que el ser humano construye, ¿no? Entonces, sí, lo construimos nosotros, ¿no? ¿Qué otras prácticas sociales existen en nosotros como argentinos y argentinas? A ver. las hinchadas de fútbol, los barras. Podría ser un poco esto de... Porque cada equipo tiene su referente, su barra, su mm, movimiento, digamos. sí, hay una cultura del aguante, ¿no? Que es tristísima, pero lamentablemente hay como una cosa de... es verdad. Pero que no rodea a ver al fútbol, a la infusión y otra parte que nos define. Que si vos haces eso, por ejemplo, vos decís las hinchadas, pero vos te vas a Inglaterra y ahí tienen sus hinchadas, ¿no? Han dicho las primeras hinchadas del mundo, ¿no? Algo que nos defina solamente a nosotros. ¿Qué podría ser como práctica La social? economía, ¿La qué? la economía, le, La más la economía, nada, nada, pero eso es para todas las comunidades. Todas las comunidades se basan de una u otra manera en una postura político-económica. Algo que nos define a nosotros. A ver, chicos, pensemos un poquito más. El saludo, profe, puede A ser. ver, ¿cómo es eso? El saludo con un beso, que Ah, no en todos los países se saluda así. como dice en la clase, ¿no? Eso está bueno. Eso está bueno. Sobre todo en el cuerpo del varón, ¿no? Claro, Hay una práctica social que incluso hasta va más que el beso, ¿no? El tema de la expresión del cariño del varón con otro varón. Vos, por ejemplo, ves cómo se abraza, no sé, un mexicano con su hijo y un padre, ¿no? Y por ahí le choca la mano con un adolescente y se ponen, ¿no? Pecho con pecho. Y ya está, y se alejaron, ¿no? Y acá es como una cosa que nuestros hijos, nosotros mismos vamos a abrazar a nuestros papás y cuando lloramos, ¿no? Queremos llorar con nuestros papás, los que tenemos, ¿no? Los que tenemos esa dicha. Y cualquier cosita que pasa, papá, ¿no? Y tanto las mujeres con sus padres como esa cuestión y con los amigos, ¿no? Cada vez que nos vemos con los amigos boom, un beso, ¿no? Como que hay una práctica social que se relaciona de forma íntima y que también legitima esta idea de que el varón es un ser sintiente, ¿no? Es una persona con sentimientos, igual que la mujer, que en la sociedad actual a veces está como desmedido eso. Hola, a ver otra cosa más. Este chico Matías Pérez, ¿vos estás en clase o dejó la cámara ahí nada más? Porque no lo veo en clase. Matías. Bueno, chicos, a ver, otras prácticas. Vamos a ir un poquito más específico. Si Profe, nosotros tuviéramos. Sí, perdón. No, dale porque iba a vos. decir un... Ah, tipo, ¿puede ser la del himno? Como Es- práctica social, o sea, como un acto simbólico, ponele. Sí, yo te diría que sí, que la entonación de un himno, el cantar un himno, es una práctica social de todos los seres humanos de la Tierra, ¿no? De todas las banderas, de todas Claro. las comunidades, como es como un hecho patriótico, ¿no? Como que distingue. Por ahí no a nosotros solos, ¿no? Todo el mundo canta sus respectivos himnos, pero sí es una práctica social hegemónica en el mundo, Ok. literal. ¿Y hay alguna que defina al sureño, a la sureña? ¿Hay una práctica social? Pues, por ejemplo, yo pienso en el cordobés, ¿no? Y hay una música y que se acompaña de una bebida, y vos pensás en Fernet en cuarteto, y es cordobés, ¿no? Y es una práctica social. Y el cordobés también incluso tiene una tonada, ¿no? Más si es del centro de la capital, que lo redefine como práctica social. Al sureño, a la sureña, ¿qué pasa con eso? Puede ser la bajada de antorcha cuando se da en Ushuaia, el primer, sería el 20 y pico de, cuando empieza el invierno, digamos, ¿Qué se hace?
la bajada de las antorchas en Ushuaia. ¿No? ¿Qué es eso? Y viene mucha gente de muchos lados a esquiar y se forman eventos ahí en el donde se esquía. Pero ¿de qué trata eso? ¿Por qué se hace? Y supongo que ha de ser cultural. Yo soy del norte, pero siempre lo escuché desde chica y ahora que vine a vivir también. Ah. ¿Ah, vos sos del norte? ¿De qué parte? De Corrientes. Ah, cierto que me ha dicho una vez, te había preguntado. De Corriente. Bueno, miren, incluso vamos a hacer un ejemplo. Nosotros, por ejemplo, si, no sé, interactuamos con las redes sociales todos, chicos, chicas, sí, ¿no? De una u otra forma interactúan, tienen redes sociales, me imagino, ¿no? Si hay una persona que me pide acceso para ver mis fotos, por ejemplo, en Instagram o en TikTok, ¿no? Entonces genera una amistad y lejos de pasarse desapercibido, subís algo y pone un corazón, ¿no? Subís otra cosa y pone un me gusta, subís otra cosa y pone un me gusta, comparte tu publicación a otra persona, que vos te das cuenta, y por ahí te empieza a mandar fueguitos. ¿Qué significa eso? ¿Ah? Que está interesado ¿En qué? en lo que publica la otra persona o lo que muestra la otra persona. Ah, un fueguito es símbolo de interés entonces. Ok. ¿Qué pasaría Yo entonces? supongo. Claro. Sí, sí. Sí, pues, esto me lo comentaban también los chicos de otra comisión, ¿no? Hablábamos el cuatri antepasado, que quedó eso del fueguito, me parece que es como... Ellos decían que era como el fueguito repetido constantemente es un símbolo de atracción, ¿no? Me terminaban de definir como diciendo, che, mirá, me mandó 20 fueguitos en las 20 publicaciones, esta persona nada, se siente interesada por mí, ¿no? Ahora, intercambiemos, vamos a hacer un ejercicio, intercambiemos emoticones con nuestros abuelos, los que tienen presente, ¿no? ¿Les parece? Imagínense que ustedes entonces, no sé, tu abuela te manda un mensajito, ¿no? Y te dice, nieto, el nombre tuyo, no sé, lo miro a Toby y digo, Toby, ¿cómo estás? El fin de semana nos juntamos a comer pastas como siempre, ¿no? Entonces Toby agarra y le pone así, el emoticón. ¿Qué pensará la abuela de Tobías frente al emoticón? ¿Tendrá una forma ¿Qué dicen ustedes? Capaz depende de qué tan interiorizado esté. Por ejemplo, mi abuela te manda stickers, todo. Ah, ¿tu abuela Y sí? tiene 75 años ya. Ah, es Pero, joven, está bien, es joven, es sí, joven. sí, sí. Pero mi abuelo no te manda nada, capaz. Y tiene la misma edad. Ahí va. Entonces, entre ellos dos, seguramente la figura del emoticón debe representar algo, ¿no? Hay alguien que lo comprende, ¿no? Como diciendo, el Ah, abuelo diría, ¿qué me manda este pibe? ¿Qué me dice? ¿Que sí, que no? Dice, poneme sí, poneme no, poneme un punto, ¿no? Estructurado. Y el otro dice, ah, buenísimo, Toby va a venir, si es que puede. Y fue un emoticón que estaba así, decís, ¿cómo sí que puede? ¿No? Como pensamos nosotros, los que nos mandamos emoticones con nuestras amistades. Por eso lo puse. Incluso, como decía yo a Cintia al principio de la clase, incluso chicos, en una condición en la cual estamos insertos en una misma comunidad, las prácticas sociales también son generacionales, ¿no? Tiene que ver mucho con los grupos etarios. Las danzas, ¿qué pasa, por ejemplo? Pensemos en nuestros abuelos, en nuestros padres. En ustedes, porque quizás yo pueda ser su padre, por eso no quiero meterme ahí, en ustedes, y piensen en los más jovencitos, 12 13 añitos. Ya estamos hablando de uno de 13, uno de 20 y tantos, uno de 50 y tantos y uno de 80. ¿Qué pasa con las danzas? A ver, Fabri, vos que no hablaste todavía. Y algo que me di cuenta antes, y también, por ejemplo, poniendo un ejemplo a mi abuela, mi abuelo predomina más el vals, el tango, y hoy en día es más urbano, es como más movido, más de hip hop, cambió el estilo. Ajá.
Te Ese fuiste sí. Depende de qué provincia sea la persona también, porque yo, por ejemplo, Claro, soy de Corrientes, soy muy actual a lo actual, me gusta la música actual, pero soy muy, por ejemplo, del chamamé, de las claro. raíces. Y Bueno, hay chicos que entonces, hasta ahora, por ejemplo, escuchan tango, ahí cantan va. y tocan. Es verdad que en la zona tuya, entre Río, Corrientes, Misiones, obviamente en Corrientes mucho más, el chamamé es como una práctica social que atraviesa todas las generaciones, ¿no? Los niñitos chiquititos, hasta en la escuela, se agarran a dos, ¿no? Y empiezan, como que son pocas las provincias que mantienen eso. Pero como dice Fabri, es verdad que hay una identidad, una realidad en la cual los más abuelos siguen bailando lo que hicieron en su juventud, lo que implica que por ahí, aquellos que tengan 20 y pico, por ahí bailen esa, no sé, los guachiturros eran, ¿no? Esos que bailaban con los pisitos para, ¿no? Esa cosa que se popularizó, por ahí se pierda, ¿no? Vaya a saber qué pasará, ¿no? Cuando ustedes tengan 60 70 años, como los abuelos de Ale, por ejemplo. ¿Qué bailarán? Porque el tango, si no se practica, entonces, ¿qué pensamiento tenemos acá? Que en una comunidad, en la misma, donde nosotros convivimos, las prácticas sociales se construyen a través de diferentes propuestas específicas. Puede haber, por ejemplo, grupos etarios que te separen de prácticas sociales. Puede haber incluso estratos económicos. Hay prácticas sociales que construyen más la identidad del sujeto que padece económicamente un montón de situaciones y que posiblemente aquel que le sobra en la economía para hacer lo que quiera no lo construya y viceversa. ¿Tienen alguna idea sobre esas prácticas sociales que están más acercadas a la pobreza económica, a las situaciones sociales desfavorables, en Profe, contraposición con pues, aquellos... A ver, puede ser esto que, bueno, nosotros culturalmente practicamos mucho el fútbol y bueno, Latinoamérica en general tiene mucha pobreza y por ahí es un deporte más popular que el golf, que no podemos acceder todos. Yo creo que muy pocas total, personas de acá pues, pueden acceder a practicar golf, digamos. total, Así que, total. no sé, puede ser eso. Sí, como que hay un poco eso, ¿no? También pasa incluso también en las escuelas, ¿no? Fíjense que las mayorías de las escuelas de las élites tienen doble turno, doble jornada escolar, ¿no? Y pasa, por ejemplo, con las prácticas acuáticas. Vos decís, che, tengo 20 y pico años y no sé nadar. Y uno termina y dice, ay, ¿no sabés nadar? Como diciendo, pero si está en la escuela, claro, en tu escuela, brother. En mi escuela no hubo piscina nunca, ni estuvo pensado siquiera que haya piscina, ¿no? Como que hay una construcción de las prácticas, y son prácticas, por ahí hay gente, no sé, que nace, no sé, yo soy de Mar del Plata, obviamente, por el solo nacer ahí, o sea, es difícil que alguien no sepa nadar o desplazarse en el medio acuático. Pero hay comunidades que no. Hay comunidades que la única relación que tienen con el agua es la lluvia y cuando se bañan. Ni en un fuentón han estado, ¿no? Entonces, implica eso de que también un régimen, como lo puede ser su ración social, también te identifica dentro de tus prácticas, ¿cómo se llama? Prácticas sociales. ¿Qué otras generaciones de calificaciones podríamos encontrar? Ya hablamos de edades, ya hablamos de géneros. Ya hablamos de regiones, ya hablamos de la parte emocional. ¿Qué otro elemento quizás puede cambiar aún conviviendo en una propia comunidad que lo distingan? La juntada con amigos, el asado. El asado que, pero el asado, yo digo, olvídate ya de las prácticas concretas, digo, algún otro elemento que distorsione estar todos juntos, pero no manejar esa práctica social. La religión Sí. Puede ser, o puede lo ser, cultural. puede ser la religión, mirá, es muy bueno eso. Puede ser la religión, totalmente, sí, 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 es bueno eso. Por ejemplo, los domingos quienes practican, ¿no? Si che, vivimos juntos en el mismo edificio, quizás están en la misma casa y por ahí la mitad de las personas van a una iglesia y la otra mitad nunca entraron a una iglesia, ¿no? Puede pasar. O sea, en toda sociedad actual y posterior, donde hubo seres humanos, es posible distinguir por lo menos dos categorías objetivas. Las personas, ¿no? Que constituyen los agentes sociales y por otro lado las condiciones materiales en las que habitan. Que eso hace que represente el mundo de los objetos. Por tanto, personas
y objetos son expresiones directas y simbióticas para, para las propuestas de las prácticas sociales. Hay experiencias, por ejemplo, de lugares mega archi fríos. Pensemos en el Ártico, pensemos en la Antártida, pensemos en, no sé, Norrusia, y lugares donde esas personas, los esquimales, por ejemplo, yo tuve la posibilidad de ir, de estar en ese lugar, y el 90% de los esquimales, hasta incluso de niños, consumen alcohol y consumen productos de alcohol muy parecidos al etílico. O sea, la mayor cantidad de alcohol por líquido, casi sobre los 90, los 70, los 80 y los 90 grados de alcohol en las bebidas. Y hay una realidad, una identificación, que por ahí ese objeto, vos decís, pero ¿cómo los hacen si no lo tienen ahí? No, no lo hacen. Pero históricamente, de una manera, sus primeros intercambios de, por ejemplo, peces, que viven pura y exclusivamente de la pesca en los hielos, con otras comunidades, sobre todo las asiáticas, intercambiaban estas cosas, ¿no? Que le permitían a ellos mantener supuestamente su calor corporal y mantenerse activos con el alcohol, con la ayuda del alcohol, y por el otro lado intercambiaban lo que ellos tenían en la pesca. Por tanto, sintetizando, incluso hasta nosotros mismos, en este mundo en el que estamos ahora, en el mundo universitario, en términos de práctica social y nuestra propia cultura, en el ámbito académico, puede entenderse como una materia que busca concientizar a los estudiantes acerca de la necesidad de una comunidad en concreto y brindarles entonces las herramientas adecuadas para crear que tengan como objeto satisfacerlas y mejorar sobre todo la calidad de vida de sus habitantes. Miren, un profesor, una profesora no puede hablar como habla quizás un comerciante. Ni uno es mejor ni uno es peor, pero un docente tiene que tener una forma de construcción de su verbo, de su verbalidad, de su lenguaje, porque aspira a que el otro que está del otro lado le entienda a precisión y que pueda utilizar entonces muchas formas de decirse cosas que le permite entonces, de una u otra manera, que el otro apropie lo que él quiere establecer. Por tanto, en el mundo universitario, en el mundo académico, la práctica social concreta tiene que ver mucho con el lenguaje, ¿no? Y seguramente si vos escuchás por ahí a alguien que esté hablando y que habla en un restaurante y escuchás la forma que usa, los verbos que utiliza y demás, seguramente pienses, mira, esta persona seguramente o es muy instruida o es muy leída o es docente, ¿no? Hay como una propuesta, ¿no? De identidad hegemónica en torno a las formas de nuestro propio lenguaje. ¿Hay alguna pregunta acá? ¿A ¿Alguien le quedó alguna cuestión? Profe, ¿puede ser Sí. lo de los agentes sociales? A ver. No entendí bien cómo era el concepto de agentes sociales, nada más. ¿De agentes sociales? Sí, que No, estaba en el campus igual. sí. Mira, los agentes sociales son. Nosotros a veces nos manejamos con una teoría que es la teoría de los actores actantes, donde, por ejemplo, hoy la comunicación, vos me decís, bueno, la comunicación hasta estos últimos años, era una cuestión desarrollada solamente por el ser humano. Uno podía decir, por ejemplo, bueno, mirá, las plantas se comunican. Y sí, nosotros lo hablamos las primeras plantas. Tiene una forma de comunicación, pero muy general, muy básica, con poco desarrollo, ¿no? Mm. Ahora, hasta hace poco, nuestros actores, nosotros como actores de la realidad, ¿no? De ahí vienen actos, nos desarrollamos a través de la comunicación y el lenguaje. Ahora, hoy existe la inteligencia artificial. Entonces, eso es un actor más, ¿no? Mm. Es otra identidad que hay para la comunicación. Incluso la relación que existe de nosotros con los objetos y de nosotros con los animales, con la domesticación. Nosotros tenemos animales que están domésticos. ¡Ay, perrito, 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 ven acá, ven acá! No, no te va a entender. Pero por el otro lado, ese perrito que le decís eso hace lo que vos querés. Por tanto, cierta parte de estructura demuestra de que hay una comunicación, aunque no sea y sea más global y no tan específica. Así que viene por ahí. Hay muchos actores que Mm. se van construyendo como hechos sociales. Ahora, vamos a partir de un pensamiento. La conclusión de este pensamiento
dice que el juego, el juego, si quieren lo pueden copiar, es la primera y más desarrollada forma de conocer y por tanto de aprender. El juego es la primera y más desarrollada acción que utilizan los seres humanos para aprender. ¿Cómo aprende un niño recién nacido el cariño? Díganme, a ver. ¿O acaso viene el cariño como un contenido dentro de nuestra, ¿cómo se llama? De nuestro código genético. A veces uno es más cariñoso, otro es menos cariñoso, ¿no? El cariño. ¿Cómo aprende un niño el cariño recién nacido? como a través de lo que le demuestran. ¿Y cómo se lo demuestran? Oh, obrigado, obrigado. O sea, por ejemplo, o sea, lo que vos aprendés lo que te dan, digamos, si te dan mucho amor, vos aprendés de eso también. Y está en vos, sí, si vos querés ser igual de cariñoso o más o menos igual. Eso, pero cuando vas siendo más grande, pero cuando recién nacés lo aprendés de lo que te dan tus padres o lo que te dan tus seres queridos. ¿Pero qué te dan? Eso es lo que yo quiero saber. Sos recién nacida, nada, recién nacida. Y ya hay un montón de gestos de cariño. ¿Cómo te lo dan? Ah, ¿Cuáles son? bueno, los abrazos, besos, Ajá, la demostración del cariño se da así, con abrazos, besos, las palabras también. ajá, total. Las caricias, ¿no? Los bebés, los deditos acá para que el nene haga esto, ¿no? Y lleve su labio para Sí. acá, se aprende a reír, las caricias en el estómago, los masajitos. Y después el niño crece y tiene 3 meses y la madre sigue dándole y dándole, invierte un montón de tiempo queriendo, ¿no? Y ese niño después tiene 6 años. Y la madre ya no lo acaricia tanto, pero la caricia para el hijo de la madre sigue siendo un hecho de comunicación. Y es un juego. ¿Vos ibas a decir algo, Lorena? No, justo eso es lo que está diciendo usted, que a través del tacto, de Bien. la manía. Exactamente, exactamente. Ok. Sí, por ejemplo. ¿Qué elemento para ustedes, chicos, puede conceptualizar o definir que una caricia en un recién nacido, un habla más jugada, un habla más extendida, ¿no? Mi amor, ¿no? Como más niñanizada, es una expresión de juego? ¿Por qué podemos decir eso nosotros desde la pedagogía? Que estas formas representan expresiones de juego. ¿Nos animan? Bueno, entonces vamos un pasito atrás. ¿Qué otras especies hacen lo mismo que hace la madre con el niño? A ver, ¿qué otras Los especies? animales. Los animales. ¿La lombriz, por ejemplo, lo hace? ¿Milagros? No, pero los animales mamíferos sí. Ah, los mamíferos. Ya reduciste todo lo que yo quería estar como 20 minutos hablando, pero bueno, ya lo dijiste. ¿Y cuáles son los mamíferos? A ver, bueno, pensemos gatos, leones, ¿qué más? Delfines. ¿Qué otros mamíferos conocen, chicos? Perros, ¿qué más? Cebras. ¿Y por qué ellos asumen el concepto en vez de ovivíparos de mamíferos? ¿Qué significan mamíferos? ¿No se acuerdan de la secundaria? ¿De qué vienen mamíferos? Obviamente de madre, ¿no? Están bastante callados hoy, ¿eh? Bueno, los mamíferos, como decía Milagros, todos, absolutamente todos, incluso el delfín, es muy parecido si vos quisieras a un tiburón, ¿o no? A una foca. La verdad que es casi igual, te diría, sacando una cuestión fisionómica, está ahí. Pero las focas no juegan, ¿no? Con sus foquitas, el tiburón no juega con sus tiburones pequeños como juega el delfín. Y el delfín es mamífero y los otros no. Entonces, una de las cosas que nos definen, miren lo que voy a decir,
a aquellos seres como nosotros que hemos estado en el vientre de nuestra madre, en el vientre de nuestra madre y en contacto directo a través de un cordón umbilical, nos define la idea de que la mayor parte de contenidos de cuidado y promoción de la vida aparecen a partir del juego. Entonces volvamos al gato que decíamos al principio. ¿Por qué el gato se muerde? ¿Por qué la gata mamá se muerde con el gatito chiquito? A ver, ¿por qué lo hará? Puede ser porque es una forma que lo entrena para, no sé, para cazar y eso, que tiene que hacer después cuando sea ya adulto. Sí, tiene que ver con eso. Es una forma de enseñar ¿Qué le enseña? eh, los límites, por así decirlo, a la mamá que la muerde hasta ahí. Es verdad, es verdad. Porque muchos de ellos, por ejemplo, se muerden y en los primeros meses pues le empiezan a salir los dientes y muerden el pezón de la madre, muchos. Un perrito, una perrito muerde el pezón. Y se llega un momento en que tiene diente y que tiene que dejar de morder tanto. Ahora, ¿cómo construye si esa mandíbula presiona y sabe que hace daño o no hace daño? Con un regaño, ¿no? Entonces la mamá dice, le saca la mano, está jugando y dice, che, hasta acá nomás. Entonces, el análisis poco receptivo y cognitivo establece, che, esto no está bien, ¿no? Ahora, cuando hay una situación complicada de que dos cachorros se están peleando, fíjense que las madres a veces, muchas veces los deja. Hasta un momento. Que se hacen daño, ¿no? Cuando se empiezan a hacer daño, bueno, los separa y dice, che, esto ya no es forma, porque ustedes son hermanos, yo no quiero que ¿me entienden? De que ustedes se laceren. Pero eso es lo que le permite, como dice Luca, como dice Lorena, que el día de mañana sean capaces, entonces, de morder y morder fuerte y salvarse. ¿No? ¿Qué otra forma entonces se realiza que no sea la de las mordidas? Con nosotros, con niños pueden ser, o con otras especies mamíferas que nos permiten jugar y a la vez aprender algo en concreto para la vida, para el cuidado de la vida. A ver. Y generalmente cuando están aprendiendo, o sea, están aprendiendo a caminar los chicos, como que está el papá ayudándole igual, o tiene que ser sí o sí a través del juego. Bueno, ¿cómo aprende a caminar un niño? Me gustó eso. O sea, generalmente algunas veces no tienen control de su cuerpo, entonces generalmente empieza a gatear y se cae, y para eso están los padres ahí como siendo de apoyo y sosteniendo hasta donde llegue, en todo caso. Y Total. muchas veces, bueno, pero sí, eso sería más que nada. Y eso es un juego, Lucas, porque el padre le extiende la mano, pero se corre, Claro. ¿no? Y no le da la mano. Entonces Sí, él sí, hace sí. dos piecitos y cuando se empieza a caer, le agarra la mano, ¿no? Y el padre se ríe y experimenta felicidad. Entonces el niño que se ve que está desarrollando algo que no tiene una cognición elevada, desarrollada, como para poder decir, che, qué piola que está esto, ¿no? Pero en el fondo se ríe porque su papá se ríe y porque hay toda una propuesta emocional que le permite que él camine y que le está cuidando la vida, porque cuando se cae no lo deja caer. Muy bien, Lucas, excelente. Con la caminata. ¿Con qué otra cosa? A ver. Bueno, profe, a mí me pasaba mucho en el ámbito del deporte que, bueno, yo tenía una profe que lo que hacía era hacernos juegos, no sé, la mancha o cosas así, que después nosotras, o sea, ya por intuición, por hacerlo, nos salía normal, era un ejercicio que terminaba siendo más técnico y sí, más técnico para el juego, pero nosotras lo veíamos como que, estamos jugando a la mancha, bueno, nos reímos, pero después Claro. sola lo implementábamos en el juego. Bueno, esa es la educación física. Esa es la educación física. Ahí está la importancia entonces del juego. Lo que dijo Milagros resume todo lo que venimos hablando. Y lo repetimos de vuelta, chicos, ¿vale? El juego es la primera y única forma más madura de aprender. Jugando aprendemos. Y cuando aprendemos y hablamos de pedagogía, estamos hablando de niños y niñas. Cuando hablamos de niños y niñas, hablamos de recién nacidos, neonatos, hablamos de la primera infancia, hablamos de la infancia, hablamos de la preadolescencia, de la adolescencia. Y después viene la adultez. Pero la adultez es diferente. Porque vos cuando sos adulto, por ejemplo, y querés aprender a manejar, que siempre usamos este ejemplo porque está buenísimo, como forma independiente de manejar autos, vos vas a una autoescuela.
Y la persona que te toca se puede reír, te puede hacer algún chiste y todo, pero no te hace un juego. A ver, pisá el acelerador y pisando el acelerador si llegás a 100 No, no se juega eso. ¿Por qué no se juega? Porque nosotros, como seres adultos, ya no instituimos más las concepciones generales de la pedagogía, sino más bien de la andragogía. La andragogía es una propuesta científica que explica cómo los adultos educan. Y la educación de los adultos no siempre tiene que ser jugada. Aunque, obviamente, puede ser una muy buena forma. Imagínense el lugar donde nuestros abuelos, los que tienen abuelos, van para relacionarse con otros abuelos. Centro de jubilados. ¿Qué hay en centro de jubilados? Buraco. ¿Qué más? Buraco, dominó, truco. ¿Qué más hay? Baile. Damas, ¿Cómo? Bocha, damas, Damas, juegos. ¿Qué más? Bailes. bocha, Hay... ¿Eh? el té, El té. el té es bocha, La infusión, el té que toman té. Ah, pero fíjate que la mayoría de las cosas que los convocan porque van a jugar. Lo que pasa es que hay un momento de la historia de nosotros, como sujetos adultos, que pareciera que jugar es un hecho infantil. Y ahí entonces la podrimos toda. Porque, vamos a ser sinceros, chicos, ¿por qué nos gustan los sábados? ¿Y los sábados nos gustan? Está bien, porque no trabajás mayoritariamente, ¿no? Hay quienes sí trabajan, pero está bien, porque no tenés un examen, joya. Pero por el otro lado, en realidad un sábado es sábado porque vos jugás. Porque vos te reunís con tus amigos. Como práctica social de hacer un asado. Y un asado puede también contemplarse desde un juego. Porque es una reflexión, es un momento. La carne está buenísima, asada, es rica, todo. Pero en realidad el asado no es el asado por la carne, ¿o no? El asado es por la cultura que se genera ahí. 4 horas yendo, mirando, volviendo, ya está, que no está, que hacemos esto, que ponemos música, que bailamos un rato, que después tomamos tal cosa, que después nos hacemos un chiste. Es una connotación cultural jugada. Por tanto, el juego, una vez más, es una experiencia transintencional que nos permite a nosotros conocer, que nos permite a nosotros ser, pero que en la adultez, incluso hasta en el periodismo, a mí me enoja mucho y me da mucha tristeza cuando dicen, ay, se comporta como un niño, se la pasa jugando todo el tiempo, ¿no? ¿Han escuchado eso? Ay, tal persona parece un niño, adopta cosas de niño, como si ser, en primera instancia, ser niño estaría mal, ¿no? Como decir, che, loco, vos fuiste niño, ¿no? Y tus hijos son niños, y tus nietos van a ser niños. O sea, ser niño es excepcional, es una etapa demencial, espectacular. Pero ¿por qué se refieren así? Porque supuestamente un adulto, una adulta no juega. Entonces, no jugar es un hecho para nuestra sociedad occidental y capitalista mercantilizada como un hecho de no producción. Incluso fíjense que cuando vos vas a jugar, te sale plata. Vas a las bochas, vas a los bowling, vas a jugar un partido de ajedrez, vas a mirar un partido de fútbol. Siempre hay una cuestión monetarizada con el juego. Al juego le sacan fruto. Entonces, para nosotros como adultos, producir es trabajar. Pero con lo que vos producís, si te sobra, si te interesa, entonces jugás. Pero cuando jugás tenés que pagar. Que es una ridiculez. Porque el juego también es una forma. Fíjense, ¿se acuerdan ustedes el primer juego que jugamos en las primeras clases del Dixit? ¿Se acuerdan? Que ustedes trajeron sus propios juegos. Fíjense que ya como adultos ustedes, y yo les dije, chicos, jueguen con sus amigos. Seguramente ninguno jugó. Se juntan a hacer otra cosa, a contarse experiencias de grandes, ¿no? Entonces pareciera que el ser adulto limita la condición de juego. Sin embargo, el juego que comienza en el jardín de infantes, el juego que comienza momentitos después del parto, se empieza a hacer connotación real de aprendizaje simbólico a través del paso del tiempo. Y por ejemplo, Tonucci, que es uno de los autores que yo les traigo acá, Francisco Tonucci, que es un psicopedagogo italiano, establecía que, y cito, a los niños hay que ofrecerle tiempo libre y la posibilidad de elegir los espacios donde jugar. ¿Por qué?
Uno, porque los niños con ese tiempo son libres. Muchas veces pasa, a ver si les pasó a ustedes con sus hermanitos o si tienen experiencias con niños, sobre todo niños de jardín, niños pre-jardín, tipo 2, 3 años. Fíjense que vos le compraste un re juego en una re caja, ¿no? Que tiene un montón de sonidos y todo, con un pianito, ¿no? Carísimo incluso. Y fíjense que el niño agarra el pianito, juega un rato y se aburre, se frustra. Lo deja ahí al pianito. ¿Con qué se pone a jugar ese niño? Con la caja, ¿no? Eso me pasa con mi gato también. Es como que se le compra, pero él juega con la caja y el papelito que está en el piso. Ah, bueno, no sé qué juego le compras al gato. El gato no tiene cognición como para que le compre un juego didáctico, pero bueno, por ahí esa permanencia del animal es como que durante todo el tiempo, ¿no? Terminan jugando con las cosas más sencillas. Pero en el caso de los niños, concretamente, los niños juegan. ¿Cuál es la propuesta jugada más interesante para el niño? ¿Mucho espacio? Los roles. Ah, ¿Mucho, mucho espacio? Y muchas cosas para hacer donde él decida a su modo practicar un juego. Y créanme, chicos, se los digo por experiencia de haber trabajado en maternales y por experiencia de tener niños chiquititos, o que en algún momento fueron chiquititos, el niño puede jugar más de 3 horas sin ningún tipo de intervención adulta con una caja de cosas. Ras una caja, le pones una pelotita, le pones un esto, le pones una caja de fósforo, le pones, lo vigilás nada más. ¿No? Y el niño puede hacer porque construye, crea, practica realidades. Ahora, tú lo dejas en una repisa, que esto es la madre de nuestra identificación como educadores físicos con los padres de los niños. Hay que enseñarles que los juguetes no tienen que estar encerrados ordenados. Los juegos no se ordenan. Los juegos se desordenan para ser jugados. Entonces, esas madres y padres ordenados que ni bien terminan la actividad, sus niños de juego, los ordenan en la repisa, le están acotando la mirada de ser y de construcción del juego. Lo dice Toñucci, ¿no? En esa experiencia. Ahora, el juego es una propuesta que puede ser practicada para todos los seres humanos. Habitualmente, obviamente, se asocia a la infancia, pero lo cierto es que se manifiesta a lo largo de toda la vida del sujeto. Incluso más se observa en el producto de las terceras edades. Miren, Irene Chamorro dice, y cito, escúchenme por favor, la actividad lúdica posee una naturaleza y unas funciones lo suficientemente complejas como para que en la actualidad no sea posible una única explicación teórica sobre la misma. Bien, porque se aborda de diferentes marcos. Bien, porque los autores se centran en los distintos aspectos de su realidad. Lo cierto es que a través de la historia aparecen diversas explicaciones sobre la naturaleza del juego y el papel que ha desempeñado y seguirá desempeñando en la vida humana. Continúo la cita. Algunos pensadores como Platón y Aristóteles ya daban una gran importancia al aprender jugando y animaban a los padres para que dieran a sus hijos juguetes, cito, juguetes que ayudaran a formar sus mentes para actividades futuras como adultos. Platón y Aristóteles ni siquiera están dentro de nuestro momento de nuestra era, chicos. Estamos hablando, fin de la cita, ¿no? Estamos hablando de otros tiempos. Entonces acá, compañeros, aparece el juguete como un hecho trascendental. Una niña, ¿no? De Colombia, le preguntaron, bueno, ¿y qué hacen ustedes ahí en la escuela? Y ella dice, los niños cuando jugamos sentimos felicidad. Además, aprendemos que a veces no siempre se gana, ¿no? Por eso se aprende. Cuando vos le ponés, por ejemplo, a un niño a jugar, a un preadolescente, lo pones a jugar un juego que se llama Five Flip, que no lo jugó nunca. Le traes una pelota que es cuadrada y no redonda, y que no pica, pero es espuma, y que tiene que entrar en una canasta que es circular y que solamente puede entrar de una forma. El niño aprende las reglas y empiezan a jugar los preadolescentes. ¿Qué aprenden aparte de las reglas?
aparte de la necesidad del triunfo? A ver, Pero se juega en ¿A cómo grupo, profe. hacerlo? se juega en grupo, sí. ¿Cómo decía Cintia? ¿A cómo hacerlo? Buscan la solución ellos, Bien, resuelven. Resolver ese problema. Y hay comunicación, bien, cooperación. bien. ¿Qué más? También toleran la frustración por ahí de no poder resolverlo. Tolerancia a la frustración, si perdés. Muy bueno eso. Porque en realidad, ¿cuándo se vuelve a poner de manifiesto eso? Bueno, por ejemplo, cuando ese niño, ese preadolescente sale de la escuela, se toma un colectivo, ¿no? Y el colectivo cuando va ahí, va con el Dickman, bueno, ahora que será con el teléfono, y va escuchando, y se pasó de estación. Entonces se va a frustrar, pero pará, ya me frustré recién, tranquilo, camino esas 10 cuadras que me pasé, ¿no? Ta, 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 ta. ¿Quién te dio esa tranquilidad para decir, che, no está tan mal el juego? ¿No? O sea, el juego es extremadamente extrapolable a las otras experiencias de la vida humana. ¿Qué más se aprende en el juego? A ver, que se pueda llevar a la vida de los sujetos. La imaginación. Bien, a ver, por ejemplo. Y por ejemplo, cuando tienen que jugar un juego en la escuela con aros y no tienen, oye, con aros o con hojas de papel, que por ejemplo el piso es lava y no tienen que cruzar el piso, sino tienen que ir pisando las hojas y tienen que usar la imaginación. El docente puede o no puede contarle una historia mientras que ellos van cruzando para que realicen la actividad. Ajá. ¿Otras? A ver. De parte de la habilidad motriz igual ayuda a eso en los niños, o sea, aparte del área social, ¿no? Digamos, en la motricidad ayuda mucho el juego. Sí, sí. Entonces vos estás jugando en la escuela a caminar arriba de una viga, por ejemplo, hablando de motricidad un poquitito más gruesa, y aprendés el equilibrio. Y el día de mañana tenés que caminar por un lugar para subir al bondi y te aparece agua de un lado, agua del otro, y tenés que caminar y decir, che, ¿por qué yo pude y el otro no? ¿No? Bueno, aprendí jugando, pero lo llevo para mis otras experiencias, ¿no? Ahora, y Puede que, ser que también la toma de decisiones. Lorena, too much, too much. Too much. O sea, en la clase de educación física aprendemos a tomar no decisiones, porque decisiones tomamos todos. Aprendemos a tomar buenas decisiones, incluso económicas. Me decís, che, me quiero esparcir, quiero ir a ver un poco de arte. Y lo primero que mirás del arte es, en primero uno mira la cartelera, qué posibilidades tengo. Y después lo que mira es, che, ¿qué tengo yo de plata como para poder invertir en esto, ¿no? Y esa experiencia es lo que vos cuando jugás con tus compañeros los mirás y decís, che, ¿qué valor tengo? A ver, tengo este que juega así, tengo este que juega así, y en base a eso vos armás un equipo, ¿no? Y en base a eso vos elegís con quién ir, cuándo ir, cómo ir. No, Grit. Entonces, nada, es Profe, buenísimo. mediante el juego también se aprenden los roles, ¿Mediante las qué? profesiones muchas veces. Mediante el juego se aprenden los roles y las profesiones. Vio que Sí, cuando a uno es chiquito le traen la cosita esa de Juliana, como era antes, para ser sí, doctora, por ejemplo. sí, Capaz que de grande no sos, pero te va llevando por ese camino, digamos. totalmente. Sí, sí, que incluso ni siquiera, Cintia, necesitas esa médica. Porque los niños lo hacen igual, ¿me entendés? Sin nada. Se ponen arriba acá y dicen, ah, yo soy tal cosa, ah, yo soy cocinero, ah, soy conductor, ¿no? Y que ahí, incluso que era lo que yo quería llegar, nosotros como docentes en un momento, con esto ya estamos casi finalizando la parte más importante de la clase, tenemos que disminuir la propiedad de las experiencias hegemonizadas por sexo, ¿no? Nosotros como docentes tenemos que decir, che, ¿por qué no? Las niñas usan rosa, los niños usan celeste, nada.
Los niños usan rosa. Corta de bocha. Decisión final. Porque el rosa es un color extremadamente igual que el azul, pero con otro tenor. Y que no podemos perder, no tenemos que ser solamente del Miami, de Messi, para decir que lo usamos como varones. No, 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 el varón usa el rosa también. Y eso, ¿quién lo labura? Si vos vas al supermercado o a la tienda de juguetes, y vos tenés todo lo que es para nena con color de rosa, todo lo que es para niños con color tal. ¿Cómo salimos? ¿En la escuela? Son cuestiones estereotipadas, ¿no? Que tenemos que tratar de salir. Jugar, entonces, es una propuesta excepcional y esencial para la vida de todas las personas. A través de todas las experiencias lúdicas, se puede incluso hasta prevenir situaciones que pongan en riesgo la identidad física y emocional de los sujetos. Vos con un juego, y van a ver que como docentes se van a dar cuenta el día de mañana, vos con un juego te vas a dar cuenta de tu clase quién es el más agresivo o agresiva. Jugando. Si no jugás, no, Profe, por ahí el niño que es agresivo está acá, sí. Igual que los otros. Una clase de literatura, una clase de matemática. ¿Se va a poner de manifiesto? No, pero una clase. Porque no juegan. Si jugaran, sí. En las matemáticas casi ningún profe juega. Podrían jugar, la didáctica de la pedagogía lo permite como medio alternativo. Pero una clase de educación física sí. Entonces tenés al que por ahí tiene más fuerza, por el que es más propenso a la violencia. Vaya a saber por qué, por ahí por experiencia de sus casas, de sus barrios, de sus lugares, de sus vínculos, ¿no? El que empuja siempre y demás, vos ahí con un juego podés entonces evitar y hacer de que esa actividad, con una buena conversación, con un buen juego que ponga en oposición a eso, miren, por ejemplo, en muchos países de Asia se utiliza el deporte de combate como práctica de la educación física y eso ha hecho que baje el nivel de violencia en los educandos. Tremendo. A través de el judo, a través del karate, a través de, incluso acá en Latinoamérica, ¿no? Entonces, podemos jugar con eso, con lo que tenemos. También nos podemos dar cuenta con un juego quien emocionalmente siempre está por el piso, ¿no? Ese que ante cualquier situación lo ve como un flagelo. El que ante una situación que por ahí para otro es súper controlable se larga a llorar. Entonces vos observás eso en el juego y decís, che, a esta persona yo la tengo que ayudar con otra didáctica para que supere esto que está pasando. Pero si no es a través de un juego no podés. Porque vos a un niño no le vas a hablar, che, ¿cómo te sentís? Sí, le vas a hablar, el chico te va a decir, pero el chico te va a decir, la estoy pasando re mal. Pero vos en un fuego lo ves reflejado. Y de ahí que cuando el niño saluda al profe de educación física por la clase, se acerca y le da un beso. Pero cuando ve al profe de matemática, y esto no quiere decir que otros profes no lo puedan lograr, también lo pueden lograr, que no es un hecho de nuestro, digamos, porque el profe, es porque jugamos con los chicos, es porque con nosotros juegan. Entonces generan otra propuesta de intercambio. ¿Se entiende, chicos? Generan otra propuesta de intercambio, otra necesidad de relación que se ve vinculada con el juego. Vamos a terminar esta clase, si les parece, hablando de qué es lo que va sucediendo a nivel general con cada uno de los grupos. Nosotros ya hablamos más o menos de lo que pasa con el neonato hasta el primer año de vida. Ustedes me hablaron, ¿no? Con la caminata del niño y demás. Y yo les puse una foto que tiene que ver con el niño de 2 a 3 años y les puse, por ejemplo, que aparece el juego simbólico de representación de un objeto por otro que se relaciona directamente con tres áreas del conocimiento establecidas en el sistema educativo. Identidad, juego simbólico. Medio físico, cepillo de dientes, por ejemplo. Medio físico. Y sobre todo el área de la comunicación y la representación, lenguaje. Entonces, un niño de 2 años, fíjense la contradicción entre lo que pasa en la escuela y lo que pasa en casa. Que obviamente en casa no todos son profes para saber esto, pero nosotros sí, para poder educar a los padres también. Vos al nene le compraste a los 2 años porque fuiste al supermercado y porque los nenes ahora son súper compulsivos por toda la inmundicia de cosas que miran en las redes y demás. Vos le compraste un cepillo de dientes del color que él quería. Con un simbolito, una carita de, vaya a saber quién, del Pato Donald. No sé qué se mira ahora a los niños, ¿no? De Paca Paca. De Peppa Pig, ¿no? Un rosa, Peppa Pig.
¿no? Y abajo tiene como una patita, ya no es, viste, una cosa así, como un cepillo de dientes que usa la persona, el adulto, tiene una patita. Entonces, ahí aparece el juego simbólico con el niño. Vos no le compraste un cepillo de dientes, compraste un juguete. Watch out, le compraste un juguete. Porque el vínculo que desarrolla con el cepillo de dientes es incluso sin la necesidad de cepillarse. No quiere cepillarse con él quiere tenerlo en su cama. Entonces lo lleva, va jugando al avioncito, ¿no? Habla con él, se expresa, se lo mete en la boca, se hace caricia, se lo saca y lo pone arriba de un autito. Entonces vos vas como padre, ¿no? Entonces lo sacás del autito y decís, no traigas esto acá, y lo regaña al pobre niño. Entonces decís, che, le acabo de regalar un juguete, está jugando con el juguete y yo se lo saco. ¿No? Y lo pongo acá. En la escuela, nosotros con los niños, digo en la escuela, en realidad en los maternales, nosotros jugamos con los cepillos de diente con los niños. Porque una forma de querer asearse su dentadura es cuando el sujeto quiere el objeto que va a utilizar durante toda la vida que tenga dientes. Incluso así, cuando ya no tenga dientes y tenga que utilizar dientes postizos, también se va a tener que limpiar. Ahora, ¿qué mejor que nosotros construir una propuesta simbólica con esto? Yo les traje el Y, cepillo de dientes, pero aplíquese, profe, sí, incluso cuando le enseñan a cepillarse los dientes, le enseñan cantitos para que no tengan to- miedo o pierdan to- el miedo. totalmente, porque el canto, la música, acompaña la didáctica. Es una forma jugada en la que aparece, ¿no? Tal persona tiene virus, una bacteria que te entra en la boca. Entonces el niño, entonces yo no quiero tener bacterias, ¿no? Pero en realidad el cantito, el tempo, el movimiento, la risa, la sensibilidad hace que el niño entonces, este niño de 2 años, 3 años, lo utilice. O sea que entre los 2 y los 3 años, los aprendizajes jugados mayoritariamente tienen que ver con la comunicación, con en instancias de juego, con el medio físico y con el vínculo de identidad que se genera entre uno y otro. Entre los 3 y 4 años aparece una diferencia entre sexos, que esto yo no sé y he leído bastante, créanme, para saberlo. No sé si esto es una carga que tiene que ver con la genética del individuo, por ejemplo, el cuidado de las niñas a esta edad y el cuidado de los niños al momento de bañarse y reconocer sobre todo sus genitales no es igual. Siempre el padre y la madre al niño varón como que lo dejan más, estás el niño a los 3 años se mete, se pone un poquito de jabón y sale. Y siempre hay una cultura de cuidado un poco más coayudada por parte de la familia de las niñas, ¿no? Como de protección, como de vínculo con sus genitales, como se le aplica una limpieza como mucho más, ¿no? Mucho más tajante, no le deja pasar, ¿no? De que no pase un día al otro sin, este varoncito que pase por ahí, ¿no? Permiso, ¿eh? Voice. Perdón, chicos. Tiene un hotel y están gritando. Em, bueno, y entonces hay como que, por un lado, genético y por el otro lado, adquirido socialmente una cultura que hace que los niños, sin darnos cuenta, se separen, ¿no? Y que empiecen a jugar a cosas diferentes. Fíjense que la mayor cantidad de juegos aplicados al cuidado del cuerpo mayoritariamente están en las niñas. Que incluso el concepto de féminas aparece de este cuidado, ¿no? Y que en el lado del varón, incluso aquello más grotesco, más combativo, más de rudo, aparece también a esta edad. Entonces los niños se empujan, son nenes, ¿no? Las nenas se empiezan a empujar y no se pueden empujar, porque son nenas, ¿no? Es una locura. Pero esto empieza y pasa, y pasa. Y por más que vos tengas una familia netamente contrahegemónica, a esta realidad va a pasar igual, porque en la tele pasa. Porque en la internet ahora con todo lo que miran los niños pasan. Porque sale el niño y va a la escuela y le va a pasar. Porque en los comentarios de estos niños que se empiezan a interactuar, les va a pasar. Por tanto, no vamos a hacer nada, ¿no? Por lo pronto, en este grupo etario donde no hay un desarrollo cognitivo, más que en tratar de proponerles alternativas diferentes. Por tanto, en este estadio, el papel tuyo como docente es determinante, diría yo. Porque debemos reducir al máximo la generación de los estereotipos
Y que entonces la educación permita una democracia en cuanto a la igualdad de oportunidades de los sexos. Tanto los niños se tienen que cuidar el pelo y peinarse como las niñas. Tanto las niñas se tienen que saber defender hacia un gesto de empujarse como los niños. Y esa es nuestra tarea. Nuestro rol pedagógico con estas edades comienza cuando nosotros reducimos. Y tenemos que reducir todo. Las niñas bailan, los niños no. Entonces llegan el baile de 18 años, del cumpleaños de 15, todas las niñas bailando en el centro y los niños están en la barra esperando un trago o esperando que pase el tiempo para hablar con alguien. Eso es extremadamente potenciado al no tener una buena educación. Una buena educación rompe los estereotipos generados por la sociedad y, por qué no, también por la cultura genética que nosotros ya adquirimos. Después viene una edad en la cual, que son los 4 y los 5 años, que aparece la importancia de la simbología del juego en relación al juguete. Y aparece mucho la necesidad en esta edad de 4 y 5 años, que cuando haces una juguetería te aparece la parte de la didáctica, de los juegos didácticos está allá, y son lugares, juegos de encastres, ¿no? Son juegos que permiten que el sujeto que está jugando fantasee, y no es un juego construido, no es un juego reglado. Es un juego que puede ser jugado de diferentes formas. Entonces, los niños de 4 y 5 años, cuando agarran el mazo de carta, que nosotros sabemos que es, por ejemplo, cartas españolas en Argentina es para el truco, te dicen, no, mira, esta es la espada, esta es la más importante porque esta es la que cuando lo utilizan, la guerra. Entonces, vos decís, ¿cómo sacó? Te empiezas a fantasear por todo y vos como papá y como mamá y como docente tenés que escuchar todo eso. Porque que el niño construya sus propias reglas para jugar, aún jugando algo que no te genera absolutamente nada coherente, es permisivo para el aprendizaje. Pasa que, claro, el ser humano que no conoce de pedagogía, que quiere, no, 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 esto en realidad, esta carta tiene un símbolo, esta carta tiene otro, esta es mejor que esta, porque fíjate, el oro vale más que esto, pero la espada vale más que esto, y entonces vos decís, che, le estás enseñando algo que justo el niño lo que tiene que hacer es destruir, que es el cumplimiento de la estratificación, porque no hay suficiente decisión cognitiva ni tampoco afectiva para enfrentar el valor que tiene determinado naipe. Ya eso va a aparecer. ¿Cuándo aparece entonces? Pará, me quedo en esta etapa. ¿Por qué es importante que entre los 4 y los 5 años, a veces 3, a veces 6, ustedes saben que estas son etapas ahí un poco fractales, un poco robustas, pero difusas, sería la palabra borrosas? Porque los niños, gracias a ese pensamiento de encastrar, gracias a ese pensamiento de ponerle un valor diferente a algo, gracias a eso, los niños después permiten comunicarse y explicar la vida. Es muy difícil explicar la vida. Hay preguntas que te hacen los niños con respecto a algo que lamentablemente en una sociedad basada en ideales religiosos, la palabra final, y por qué digo lamentablemente, porque termina siendo la del no conocimiento científico. Y nosotros, que estudiamos en la academia, que aspiramos a la ciencia, que aspiramos al mundo académico, a la reflexión, deberíamos dejar de que el pensamiento del sujeto no tenga límites. No, bueno, esto es así porque lo creó y está en tal libro. No, 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 no. Nosotros como pedagogos tenemos que decir, ¿y por qué? Y nosotros también tenemos que preguntarle, ¿y por qué al niño? Porque el niño te da una respuesta, y después te da otra respuesta, y después esa respuesta se relaciona con otra respuesta y te da una tercera respuesta, y después esa respuesta no le gusta y el otro día viene con otra respuesta. Y esas respuestas que hoy son relativamente irrelacionables con el mundo académico, el día de mañana son científicos, son representaciones científicas, no porque vayan a ganar un premio Nobel, sino porque van a ser capaces de vivir en mejores condiciones, entender mejor la realidad, proponer mejor generaciones de ideas para estar mejor, ser más felices, económicamente más rentables, ¿por qué no? En la selección. Y después el último, que es el juego entre los 5 y los 6 años, donde ya fíjense que el niño ya no va más a la salita de 5, el niño a los 6 años empieza la escuela y ahí hay un golpe durísimo, durísimo con la pérdida del juego. Si bien se juega en la escuela, yo por ejemplo tengo un niño de 6 que va a primer grado y tengo uno de 4 que va a salita de 3. Y es increíble cómo la escuela dogmatizó a mi hijo más grande
pero lo dogmatizó, donde llega de la escuela y tiene un montón de intención de jugar y es tan disciplinado encima el gurí que me dice, tengo que hacer tarea, tengo que hacer tarea, quiero hacer la tarea, como que viene ya pensando en que tiene una tarea que hacer. Y por ahí está, después la tarea también son cosas jugadas, pero mucho menos. Y el más chiquito viene, viva la pepa, se saca el guardapolvito, entra a agarrar los juguetes para todos lados, tira uno para acá, arma la pizarra, abre, arma, y está como 4 o 5 horas jugando, y el otro está 4 o 5 horas haciendo la tarea. Esto es un pensamiento que se lo dejo para ustedes, ¿no? Incluso el perfeccionamiento de la docencia tiene que ver con empezar a mirar más el jardín. El kindergarten, el jardín de infantes, el nivel inicial, tiene que empezar a hacer la hegemonía, porque es donde los niños quieren estar. Porque es donde menos filtros y menos estructuras se le ponen a los niños. Porque es donde más juegan. Y es donde, en la que el juego puede ser una connotación de creatividad. Miremos que acá entonces, entre los 4, entre los 5 y los 6 años, y 7 también, el juego aparece con una significación hacia otros. Ya el niño no juega solo, necesita de otro y te dice, no tengo a nadie para jugar, nadie quiere jugar conmigo. Y se olvidó que él jugaba solo. Porque ya hay una necesidad social de la comunicación del mundo afectivo que necesita del otro. Entonces aparecen las reglas. ¿Por qué? Porque aparecen la necesidad de que todos juguemos lo mismo, ¿no? Yo voy a jugar al fútbol con ustedes, voy a jugar al vóley con ustedes. Todos sabemos que la pelota tiene que pasar por arriba de la red para hacer un punto y que tiene que picar antes que el resto de las marcas que existe o no. Si no, no. Bueno, lo tenés que entender vos, lo tengo que entender yo. Por tanto, tiene que haber una regla que todos consensuemos. Porque estoy jugando con otro. Pero si yo me agarro una pelota de vóley y estoy jugando solo, a mí no me importa la red, le pego a la pared, le pego para arriba, saco ahí, le pego a la pared para que venga y yo haga una recepción del balón. Cuando estoy solo juego de una manera, cuando estoy con otro tengo que aceptar que hay formas de construcción jugada. Y ahí entonces están los 6 años. Aparecen las normas, aparecen las reglas que hay que respetar, que es lo que permite entonces que se unifiquen y se diferencien los juegos. ¿Preguntas hasta acá? Algunos elementos para que ustedes lo puedan escribir y tener ahí al pendiente. Em, el juego infantil, que no es lo mismo que el juego adolescente, que no es lo mismo que el juego de adultos, que no es lo mismo que el juego de la tercera edad, que no es lo mismo que el juego profesional y que no es lo mismo que el juego amateur. El juego infantil tiene que estar basado por 4 elementos fundamentales. El primero tiene que ser una actividad extremadamente placentera y que cuando se hace de forma independiente, autogestionada por el niño o la niña, es así. El niño se ríe, el niño la pasa bien, él no lo quiere seguir haciendo, no se quiere ir a dormir. Incluso para dormirse, ¿qué te dice? Contame un cuento. ¿Por qué te pide contar un cuento? Porque es un juego. Él juega, y se va escuchando, entonces empieza a flashear cada una, entonces quiere participar y te dice, no, no, pero entonces y ya quiere meterse en el juego y él explicar cuando tiene 3 años de un niño, y ya te quiere, no, para adelante, y quieres poner cosas, porque es la generación de nuevas propuestas. Y eso da placer, inventivo. El juego, que sería la segunda, es siempre una actividad de diversión, que generalmente suscita excitación desde el punto de vista químico, fisiológico y desde el punto de vista cognitivo. O sea, hay alegría. 3. Aun cuando vaya acompañado de estos símbolos de alegría, felicidad, diversión que generan regocijos, siempre es una actividad evaluada positivamente para el que la realiza. Un niño, por ejemplo, a mí me pasaba cuando estaba en la salita de 4, salita de 4, salita de 5, y había un niño que se peleaba con otro, ¿no? Entonces la madre venía, ustedes saben que hoy día los profesores tenemos que ser muy cuidadosos porque ya no hay un respeto social hacia nosotros como lo hubo en otros momentos, en la cual el docente tenía un valor muy grande, en un valor, hoy tenés que hablar de una manera muy académica con los padres y tenés que ver cuándo hablar, cuándo no hablar, porque muchas veces es como, ay, ¿por qué mi hijo? Y entonces hay una cuestión sancionatoria para el docente, ¿no?
Y entonces yo le decía, bueno, mirá, te quería comentar que hoy observé que jugó mucho con Tomás, tu hijo, pero por momentos se pelearon, lloró, bueno, estuvo conmigo, le hice una actividad individual, estuvimos trabajando con unos ositos. Entonces, como ve, le contás la historia para que sepa. Y entonces la mamá puede llegar a la casa, o el papá, y le pregunta, bueno, ¿qué hiciste hoy? Ah, jugué con Tomás. Pero dice cagar una piña. Literalmente se cagaron a piña, con todo el tiempo pegándose, pegándose, pegándose. Pero el niño ya cuando se fue a la escuela jugó con Tomás. ¿Se entiende? Por tanto, incluso hasta la riña, la pelea, el desafío, terminó siendo una acción que al jugar termina siendo positiva para quien la practica. No pasa ya de adultos. Por eso estamos hablando de el juego infantil, ¿no? Y por último, cualquier observador, cualquier persona que mire de afuera, puede confirmar que los niños gozan con todas las experiencias físicas y emocionales del juego. Este placer en los niños y niñas al jugar es totalmente divergente, ya que cada tipo de juego genera un efecto distinto. De ahí el concepto de selección. Los niños seleccionan los juegos, pero watch out, porque muchas veces el niño selecciona qué tipo de juego. El juego que conoce. Estamos hablando de los infantiles. Vos entonces al niño le decís, chicos, hoy trajimos el frisbee. El gurí no sabe qué es el frisbee. Pero chicos, trajimos la pelota. ¿A qué van a querer jugar los niños? A la pelota. Porque ya lo conocen. Entonces, cuidado. Sobre todo con los docentes que trabajan y los que aspiran de ustedes a trabajar no en el campo del deporte, en el campo de la educación física. Cuidado, porque muchas veces, pero muchísimas veces, nosotros tenemos que tratar de mejorar la capacidad de asombro del sujeto, traerle juegos nuevos, construir colectivamente con ellos juegos, propuestas que contemplen entonces que él participe. En los juegos infantiles es muy importante la participación de la familia. O sea, mandar porque no hay mucha relación en estas edades con la relación entre madre y padre y demás, que casi siempre es un libro de comunicación, sacando algunas escuelas diferenciadas o no divergentes, ¿no? Como Montessori y demás. Entonces está el cuadernito. En el cuadernito hay que decirle, estimado papá y mamá, sería importante que ustedes traigan una ropita de color tal. Entonces el papá, que no tiene, busca, lo lleva al nene, van y lo compran, vienen, agarran, lo cosen juntos. Entonces ya el juego no es, che, yo estoy jugando con algo que está acá en la escuela, sino, lo traje yo. Lo hice con papá, lo hice con mamá, lo fui a comprar, lo construí, lo pinté. Y es diferente al de mi amiguito, que también lo hizo con su papá, que lo pintó, pero es diferente, el mío lo hice así. Entonces ya empieza a ver como, como un comportamiento de que en realidad el juego que se hace en la escuela se tiene que empezar en la casa para que después se siga en la vida. ¿Preguntas? ¿Alguien tiene alguna apreciación, algo que quiera comentar? ¿Nada? Profe, ¿Sí? yo, yo, yo estoy en tercero, nada más que estoy recursando esta, y estamos haciendo las prácticas docentes y justo nos tocó primer grado. Y Mirá. son terribles, terribles. Le hacen caso al docente que está a cargo, digamos, y cuando vamos nosotras las practicantes, barullo. Y eso estamos trabajando ahora con mi compañera, mi dúo pedagógico, porque están demasiado, no nos hacen caso. Y todo el tiempo quieren jugar a la pelota, a uno le lleva la propuesta linda, didáctica, así como dice Mm, usted, de juego, puro juego, porque mm, no le queremos enchufar lo mismo que hace el profesor, que la pelota, el vóley y el básquet. Y algunos hacen, de los 25 que tengo, hacen 15. Los otros chiquitos como que gritan, yo quiero la pelota, dice. ujú, Y el otro día me pasó, el viernes pasado, eh, estábamos haciendo un juego y bueno, le digo, tía, ahora tienen que ir de a dos, en pareja de a dos. Y un nene me dice, no, yo no me voy a ir con la nena. Vos te vas a ir mm, con la nena, le digo, porque acá somos todos compañeritos. Le digo. Y la otra nena se reía, le digo, no, no te rías de tu compañero. mm. Son cosas que en el momento uno tiene que reaccionar y hablarle para que entren Sí. en razón. Sí, vos sabés que, bueno, ahí hay dos cosas que me gustaría señalarte con respecto a tu experiencia. Una, obviamente a vos te están midiendo, te están evaluando, estás dando tus primeros pasos y es como que tratás de que todo sea estructurado, ¿no? Y eso no está mal, pero en el fondo la dispersión en las clases de educación física también es muy bueno. No siempre el sujeto tiene que hacer las cosas que vienen de afuera
o hacer las cosas que yo preparé y que sé que si las hacen les va a salir bien. Entonces, tanto es importante que el sujeto se concentre y haga una actividad diferente como también que esté disperso. Que si los niños de primer grado están dispersos es porque necesitan dispersión, ¿no? Entonces, empezar a preparar Claro, didácticas que yo contemplen. entiendo que el nene, aparte, es el único momento que juega, porque encima es una escuela chiquita, no tienen patio como, por ejemplo, en Buenos Aires al aire libre, acá es todo cerrado. Y es Mm, chiquito porque es un lugar privado y muchas veces no tienen educación física y las pocas veces que tienen, claro, salen al patio, parecen borregos, ¡corre! Pero sí, la profesora que nos evalúa nos llama la atención en eso, de que tengamos más contención con el control. grupo, digamos que nos haga caso. Bueno, yo no estoy muy de Sí, acuerdo. O sea, sí, pero sí, no. Es importante que el niño empiece a valorar en la primaria que el docente tiene una razón de ser ahí, pero por el otro lado también es importante la valoración de que el niño necesita eso y por tanto hay un montón de juegos y ejercicios que se pueden hacer que tienen que ver con la dispersión, ¿no? Cosas que sean más libres, ¿no? Y no juegos reglados con tanta potencia, ¿no? Decir, che, bueno. Hoy con el celular, si es que tienen celular, ¿no? Y bueno, hoy vamos a hacer algo con el celular que sabes que le atrapa a todo el mundo, vamos a hacer filmaciones, vamos a buscar, entonces pones prendas para buscar, y ahí sabes que todo el mundo desde la dispersión lo van a construir, ¿no? Em, y por el otro lado, nada, el respeto también, ¿no? Y con respecto a esto, que, no, que tu mirada nunca sea sancionatoria. Cintia, por ejemplo, si la niña se ríe y por ahí necesita reírse, nosotros lo que tenemos que hacer es no decirle, che, no te rías porque está mal, o viste, che, no le digas eso por tal cosa, sino es construir propuestas que hagan que los sujetos no se rían del otro, ¿no? Que eso, o sea, estamos hablando de un nivel muy, ¿no? Muy emergente, pero tratemos de eso, como decir, che, yo tengo cuatro o cinco que le hacen bullying al otro. Vos le podés ir a decir, no le hagas bullying, no le hagas bullying, que el niño no va a cambiar porque ya yo construye igual su propia yo le hago práctica. participar igual. ¿Vos te reíste? Bueno, vení, ahora te toca a vos con tu otro compañerito y los juntos. Más que Claro, nada para que sepan que es compañerismo, porque claro, si pero también somos profesores, tenemos que enseñarles. totalmente, pero que tampoco sea siempre disciplinador, ¿no? Tratar también de hacer propuestas que entonces hagan que el niño seleccione a la niña y que la niña seleccione al niño por motus propio. Ahí ganamos todos, ¿me entendés? Obvio que es re difícil, ¿no? Uno lo dice acá en una clase de y es muy fácil, pero después, ¿cómo hago yo que llegue? Bueno, no sé, juegos que sean, por ejemplo, con cartas. Que haya cartas de diferentes colores, y entonces las repartís, y después, bueno, todos los rojos para acá, y todos los verdes para acá, y que tenga un número. Ahora, todos los que tienen números pares para acá, los que tienen números impares, que ya vieron pares impares, ¿no? Todos los dos para acá, entonces, y hasta que terminen quedando, ay, vos tenés, ah, mira, yo tengo el mismo, ah, nosotros dos, y un varón y una mujer. Puede ser casualidad, no siempre va a tocar, ¿no? Entonces ellos se autoconstruyen, ¿no? Y dicen, ah, yo con ella sí, porque tiene la misma carta que yo. Me Pero está está dando bueno. un buen ejemplo para hacer una clase. La otra vuelta le hicimos sobre rojo, verde, sobre la serie esta que no me sale el nombre ahora, Los colores primarios, eh, de la muñequita que se mueve, que si se mueven pierden. Hicimos como bueno, caminen libremente, corran, y cuando pongo la mano arriba con la pelotita roja, todos quietos, Leo. El jugaremos, Toda la muévete luz verde, de si no me calamar. acuerdo. Ese. Y a ver. querían jugar a este. Digo, no, chicos, ahora cuando terminamos la siguiente propuesta, ahí sí jugamos. Leo. No, pero se re enloquecieron con eso. Un juego tonto que por ahí para uno, pero para ellos fue hermoso. No, no, sí, claro, claro, totalmente. Por eso tratamos con mi compañera de hacer de lo más simple, porque vimos que con el tema de las pelotas hay dos nenas que se pelean por el color de la pelota, por ejemplo, quieren las rojas y se matan por las rojas. Entonces tratamos de no poner tantas pelotas de vóley en nuestras clases, digamos. Buscamos otras herramientas. Aro, Totalmente. como por Mm. ejemplo hice yo la otra vuelta, llevé del cartón para que jueguen al piso lava. Acá a Nene le entregué dos cartoncitos y tenían que buscar la forma de cómo cruzar al otro lado, digamos. Ahí va, Ellos solos, claro. ¿sí? Y de paso ahí ya jugaban, me dice mi profe que nos estuvo observando, vos sin darte cuenta, me dice, ahí ya estaban jugando cómo esquiar, porque un nene se iba así, el otro le copiaba, dice, cierto. Total, total. Ujú, Así que le metemos mucho juego ahora a nuestras clases. ujú. Hoy en la mañana estaba leyendo, por ejemplo, que Japón prohibió los exámenes para niños con resultados, o sea, con calificaciones, ¿no?
se hacen evaluaciones donde no hay calificaciones. Y me parece que esto es un poco lo que hablábamos recién, ¿no? Qué interesante que es cuando otras sociedades que de un montón de cosas están mucho más evolucionadas, empiezan a pensar en esto, ¿no? En la generación de recursos libres para los niños y las niñas, ¿no? Porque entonces ya nosotros, por un lado, lo que escribimos con la mano lo borramos con el codo. Pues yo digo, yo le digo al niño que use el color rosa, ¿no? Entonces el niño, bueno, bueno. Pero después yo lo califico. Entonces el niño dice, che, pero el profe me dice una cosa, pero al final me termina haciendo lo otro. Porque cuando vos calificás a alguien, lo pones en un estrato. Si acá están los que tienen 4, que no es lo mismo que los que tienen 10. Todo el mundo aplaude al que tiene 10, ¿no? No es reforzatorio, es clasificatorio. Entonces hay como que empezar a pensar que todo lo que nosotros hacemos, y que incluso hasta las prácticas que yo les estoy diciendo, que son muchas de la experiencia de la academia y la teoría, pero muchas las que yo fui haciendo. Y usted también tiene que empezar a enjuiciar y decir, che, me parece que eso no está, no va por acá, no es así. Y es un poco, me parece a mí, la única posibilidad que tenemos de que la educación cambie a futuro, ¿no? Por lo menos nosotros proponer un cambio, criticando las construcciones regladas que hasta el momento están. Pareciera que cuando el niño empieza primaria ya tiene que tener una nota. Y vos decís, no sé si es importante que el niño tenga una nota. ¿Por qué no trabajar sobre las valoraciones, ¿no? Trabajar sobre las explicaciones, el desarrollo, el cómo se sienten los niños haciendo esas prácticas. Eso tendría que ser una nota, más del niño para nosotros que de nosotros para el niño. Bien. En fin, muchachos, bueno, muchas gracias. Les queda entonces un contenido por trabajar. Por favor, léanlo gruesamente porque es muy importante el tema de las teorías de juego y la literatura que tiene que ver con la actividad. Le va a llevar una hora la lectura para entenderla. Se llama Problemas del cuerpo y el movimiento en nuestra sociedad. Estamos hablando de los años 1995-1998 y uno de los autores es Parlevás. Es muy buena esa mesa redonda, opinando cada uno sobre esta cuestión. Y entonces lo que yo les voy a pedir es que ustedes, después de, bueno, de esta clase que nosotros vimos, construyan una explicación de por qué el juego como agente social podría solucionar los problemas del cuerpo que se evidencian en esa lectura. Porque trabaja esta cuestión, ¿no? Hay un montón de problemas del cuerpo que se evidencian en la lectura y que entonces yo les propongo, bueno, ¿por qué jugando, por qué construyendo didácticas de juego podríamos mejorarlas? Y eso entonces lo traemos para empezar a trabajar la clase número 11 que yo el día viernes se los voy a poner para que lo lean. ¿Les parece? La profe. Dale, profe. Bueno, al estudiante Matías Pérez no le voy a poner el presente. No sé si tuvo algún problema que me escriba después al privado, pero no lo vi nunca en la cámara. Eh, Profe, ¿usted ya subió la nota en el CIGEDO? Le pregunto. no, esta semana la subo. Estoy esperando que todas las comisiones se evalúen. Está, gracias, gracias. Sí, quédense tranquilos. Ahora las vamos a subir. Bueno, un abrazo enorme para todos. Nos vemos el jueves que viene. Dale, Nos vemos. profe, nos Chao, vemos. profe, nos Chao, vemos. Nos profe. vemos. Chau, Bueno, che, nos chau. vemos. Chau, 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 chau. Chao. Cuídense. Chao, profe. Chau, chau. Chau, Martina.